Rosalía y Julio César de Choloyan Radio, ustedes tienen una producción ahí que a mí me encanta, que se llama Frecuencia Ambiental. Primero que nada, quiero que me platiquen cómo están y después quiero que me cuenten acerca de su proyecto. ¿Qué es Frecuencia Ambiental? ¿Por qué estar en una radio comunitaria indígena? ¿Cuáles son los alcances de este tipo de medios de comunicación? Digo, llegan de alguna manera a una gran parte a través de la frecuencia modular de FM, también a través de redes sociales y demás. Pero antes que nada, platíquenme cómo están. ¿Cómo están, Rosalía? Pues muy bien. Bueno, agradecemos la invitación, por supuesto, querido Eduardo. Pues, como sabes, yo me dedico a la academia, entonces a la investigación, y pues estamos bien analizando, estudiando todos estos variaciones ambientales que estamos sufriendo, y que también es motivo bastante la creación de Frecuencia Ambiental. Sí, bueno, con un poco de calor, ya ves que ahorita el calor, frío, viento, lluvia, entonces ya no sabemos qué, todas las estaciones del año en un solo día, pero bueno, sí. Pero sí, tratando de sobrellevarla porque andamos un poquito malitos, pero sí. Pero ahí vas. Ahí la llevamos. Oye, Julio César, cuéntame acerca de Frecuencia Ambiental. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? ¿Por qué hacerla? Bueno, básicamente Frecuencia Ambiental surge como una especie de proyecto, precisamente en Choloyan Radio, para tratar temas de cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, tenía yo la idea ahí de entrada, no cuajamos fácilmente ahí en Choloyan Radio, y entonces a través del posgrado en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Puebla, junto con otros dos compañeros, bueno, al final nada más quedó un compañero, se llama Daniel Pérez Olmedo, tratamos de integrar este conocimiento académico, a final de cuentas, que se da en el mismo posgrado, y para dar difusión y divulgación científica a las investigaciones que se hacen dentro. Como tal, pues tratamos de hacer una prueba piloto, un programa piloto, para el Día Nacional del Maíz del año pasado, 2024. Ok. Y pegó. Bueno, ahí sí lo hicimos en vivo, bueno, ahorita platicamos un poco de eso, fue en vivo en las instalaciones del Departamento de Desarrollo Sustentable. Tratamos de hacer algo ahí improvisado y sí, lo hicimos en transmisión en Facebook a través de una página, y posteriormente hubo ahí unos detalles que no fueron tan agradables para nosotros como estudiantes. Incluso ese primer programa estuvo la doctora Rosalía, nos apoyó y en ese momento era coordinadora, y sí tuvimos una buena aceptación por parte de la coordinación, pero bueno, no sé si ahí sí quisiera que abondara claro. en ese detalle. Cuéntanos. Sí, bueno, en ese momento yo era la coordinadora del posgrado de Ciencias Ambientales, y llegó Julio con estos compañeros que comentan con la propuesta. Yo pertenezco a la Red de Patrimonio Biocultural de México, entonces, y bueno, soy doctora y maestra en Ciencias Ambientales, y me encantó la idea, sobre todo porque también me gusta ser comunicóloga de la ciencia, y algunos profesores se motivaron. Sin embargo, es que de alguna manera los biólogos como que somos de todo, ¿no? Sí. ¿A poco no? Sí, a mí me encanta. Y esa risa nos delató. Así es. Sin embargo, pues hubo ciertas preocupaciones por parte de la academia, que algunos temas o comentarios que emitiéramos fueran asumidos como que venían del posgrado o de la propia institución. Entonces, pues sí, había dos opciones: o ceñirnos a una especie de guión, de reglamento que nos impusiera la academia, o hacerlo por la libre. Y fue por la libre. Y entonces dijimos, pues, ¿por qué no? Y creo que al final es como mejor funcionan las cosas. Sí. Cuando lo haces por la libre, porque ceñirte a un reglamento en una estación de radio de esta naturaleza, pues es totalmente mutilarte, ¿no? Es que es caminar sin un pie. Entonces yo creo que fue mejor ese camino por el que optaron, y quisiera que nos platicaran, para las personas que nos leen, nos ven y nos escuchan, acerca de la radio comunitaria. ¿Qué es? Porque de pronto es un concepto con el que no estamos familiarizados, y sobre todo cuando es una radio comunitaria que tiene que ver con comunidades, si no del todo indígenas, pero que sí provienen de unas raíces y todavía un anclaje muy fuerte a las tradiciones originarias. Bueno, para terminar la historia de los inicios, como no tuvimos una
acogida favorable en la academia, precisamente retomé el proyecto para Chololán Radio. El año pasado, más o menos por estas fechas, había iniciado un taller de periodismo comunitario. Cada año, por lo menos se trata de hacer cada año ese tipo de taller de periodismo comunitario, precisamente para tratar de integrar a las personas de las comunidades del Valle del Volcán, precisamente de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, a que conozcan la radio. Precisamente la radio comunitaria surge como una iniciativa de hace 16 años por cuestiones de que necesitábamos, la zona necesitaba un medio de comunicación, claro, que diera la información de las comunidades del pueblo, de las bases, de las problemáticas que surgen ahí mismo, ¿no? Entonces se busca una concesión, se saca la concesión, pero la concesión es compartida. La concesión la compartimos tanto la comunidad de Tlaxcalancingo como tal, de San Bernardo de Tlaxcalancingo, perteneciente a San Andrés Cholula, como Santa María Zacatepec. Entonces, entre las dos poblaciones o comunidades originarias, como tú dices, a lo mejor ya no descienden o no descendemos o ya no hablamos la lengua materna, o ya no nos vestimos como tal, pero las comunidades se asumen como originarios, ¿no? Claro. Entonces saca la concesión compartida y el proyecto es como tal eso, ¿no? Abarcar las cuestiones comunitarias. De repente nos dicen, a mí que me interesa si el pollito se perdió o si el guajolotito ya se lo comieron, ¿no? Pero son esas cuestiones que a la comunidad, ¿no? Lo nutren, son de la vida diaria, y mucho agarro de auge por cuestiones socioterritoriales, con este despojo territorial y cosas. Entonces ese medio de comunicación pues sirve para visibilizar las problemáticas que otros medios de comunicación no tocan. Claro. Oye, y fíjate que yo participé hace algunos años en Vanguardia Radio, que era una estación comunitaria en Huejotzingo. Básicamente nuestro público o la antena llegaba a los pueblos del volcán, a Nealtican, a Chalitzintla, Calpan, y más o menos a Calpan, ¿no? Y ya, ¿no? En San Pedro Benito Juárez, un poquito le pegaba a Tochimilco, y justamente lo que me estás comentando era lo que hacíamos, de dejar abrir un espacio, una puerta, para que la gente de la comunidad pues platicara acerca de lo que hacía, de su oficio, de sus quehaceres, pero poco a poco se fue convirtiendo en un medio de denuncia, porque de pronto te das cuenta que la gente está viviendo pues temas de despojo, temas de atropellos, de violación a sus derechos humanos. Rosalía, cuéntanos un poquito, en la experiencia que han tenido ustedes ahí en Choloyan, ¿ha pasado algo así? O sea, ¿se ha convertido también en una especie de medio de denuncia? Por supuesto, las redes comunitarias son medios de resistencia. A lo mejor ya no te tocó, pero como parte de la red de patrimonio biocultural he trabajado mucho con Toledo y con ECAR. Entonces ahí es muy importante la autodeterminación, aunque ya no se vistan o hablen la lengua, pero que se identifiquen como, que se autodeterminen como un pueblo originario o bien una comunidad equiparable, es algo muy importante, ¿no? Y sí, actualmente a lo mejor Julio no lo ha dicho, pero él está haciendo su tesis doctoral, y la tesis doctoral precisamente es sobre los conflictos socioterritoriales en San Andrés Cholula por los cambios de uso de suelo. Y pues él también, como parte de Chololán, desvinculado de la academia, pero como parte de su actividad que hace ahí en Chololán, es la denuncia de todos estos despojos, saqueo, que hacen sobre todo las inmobiliarias, y no nada más hablando de territorio, sino también hablando de los conflictos que actualmente tienen por agua. Recientemente él hizo trabajo de campo porque, todo el mundo sabe que cerraron la Federal. Sí. El jueves, el kilómetro 6. Y fue precisamente como un medio de llamar la atención de la presidenta municipal. La presidenta municipal, para que incluya las propuestas que como pueblos originarios tienen. Entonces, Chololán ahí se convierte en un medio que, equilibrado. Creo que tampoco es que esté totalmente del otro lado, pero sí haciendo la demanda de que sus propuestas sean escuchadas, y sobre todo porque estaban respaldadas por 3 universidades de gran prestigio del estado, ¿no?
prácticamente esa parte es lo que decíamos, no se visibiliza. Hubo asambleas informativas de estas 3 universidades a los pueblos, bueno, a las juntas auxiliares de San Andrés, y a lo mejor uno que otro medio lo tocó, pero a través de esta radio comunitaria pues se hacen las coberturas en vivo, y entonces se da a conocer justo iba para allá, Julio César. ¿Han notado algún cambio significativo entre las asambleas que se tenían anteriormente, donde digamos solamente eran de manera presencial, una especie de, la gente que no sepa qué es una asamblea de un pueblo originario, pues es una reunión de personas donde se discute, se llega a conclusiones, se buscan resultados y se delega a las personas que van a ejecutar las decisiones que se tomaron? La estación de radio ha funcionado para que tome otro grado de significación este tipo de asambleas, o ha logrado llamar a más personas. Es decir, ¿han visto algún cambio significativo antes y después de esta estación de radio? Sí, porque precisamente hacemos a veces coberturas en vivo y la transmitimos directamente en FM, dependiendo los horarios, si tenemos horarios disponibles. Y en caso de que no, bueno, se hacen las transmisiones por la página, de Facebook, y ahí es donde la gente precisamente, pon tú que a lo mejor están trabajando y no pueden estar en la asamblea en vivo y todas las cosas, pero se queda ahí el video y entonces van informando. Se van informando de lo que se trató, de los acuerdos, de lo que se decidió en determinado momento, y es como se enteran más que nada, es un medio, bueno, la radio sí sigue siendo un medio masivo de información. Hace rato tú decías que la antena la tenemos en el Cerro Zapotecas, entonces abarca gran parte del Valle del Volcán, pero inicialmente empezaron con altavoces. Sí. En las calles, así como el altavoz de que, lo que te decía, tipo perifoneo por el altavoz, se le solicita al señor que no pagó tal cuenta que la pasa a pagar, ¿no? Sí. O como hacen en la sierra. Sí. Doña Panchita está vendiendo sus 3 puerquitos. Sí, claro. Pasen, ya se mató un cochino, pasen a comprar un cochino. Murió fulanito, ¿no? Se va a velar en tal parte y enterrar a tal hora. Y esos altavoces, de alguna manera, así fue el inicio de la radio en este país, al menos, ¿no? Sí, de muchas radios. Después ya a través de una antena ya logras captar pues una frecuencia radiofónica, en este caso en FM. ¿En qué frecuencia están? 107.1. 107. ¿Hasta dónde llega? ¿En Puebla se puede oír? En Puebla, en partes. En esta zona sí se puede oír. Ya más al sur, bueno, al poniente, oriente, casi no. Más o menos a Amozoc, poquito, CU a veces, depende de las condiciones climatológicas, pero por ejemplo de la Federal para allá se escucha bien todavía. Y llega a lo que tú dices, Calpan, Atlisco, Metepec, toda esa zona, y de este lado hasta por Nativitas, Xostla, toda esa zona. Ahora aclárenos algo que seguramente también la gente, igual que yo, no sabemos. Una estación de radio, por ejemplo, como Tribuna, como otras estaciones privadas, digamos que tienen que cubrir una cuota, un costo de la frecuencia por utilizar el espacio aéreo, hablando en términos radiofónicos. En el caso de la radio comunitaria, ¿cómo funciona? Como tal, no, pero tampoco podemos vender lo que hacen las radios comerciales, precisamente no podemos vender publicidad. No podemos vender publicidad, precisamente porque como es comunitaria, pues dices, bueno, tampoco te vas a enriquecer. Claro. Pero hay ciertos costos que hay que tener que cubrir, ¿no? Lo que es luz, renta del espacio, algunos salarios, el internet, la renta de las antenas del lugar de la antena. Entonces ahí es donde la ley entra lo que se está discutiendo precisamente ahorita en algunas leyes en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero no dejan tampoco que podamos hacer ese tipo de gestiones, pues precisamente para tener un ingreso, ¿no? Hay una ley que nada más te da el 1% de publicidad oficial, por decirlo así. Claro. Que realmente pues no es mucho. Entonces, pero medio cubre algo, ¿no? Entonces son esas problemáticas que a lo mejor las radios comunitarias se enfrentan. Porque para sacar un permiso, sí piden todo, ¿no? O sea, como una radio normal. La nuestra no, a lo mejor no tenemos un contrato, una persona moral o física, sino la asamblea, lo que tú dices, la asamblea del pueblo de las comunidades de Zacatepec y de Tlaxcalancingo solicitaron ante el IFT en su momento precisamente que tuvieran una frecuencia, ¿no? Ya. Para tener esta comunicación. Pero sí, técnicamente es difícil porque los recursos son limitados, ¿no?
Claro, me imagino. No hay nada que ver con una estación privada, ¿no? Pues, además los objetivos son completamente diferentes. Pero sería precisamente hablando de esos objetivos, yo te quiero preguntar, ¿qué tanto ha significado para ti como investigadora, como académica? Sabemos que fuiste coordinadora inclusive del posgrado en Ciencias Ambientales por un tiempo. ¿Qué ha significado para alguien como tú, con esta formación sólida en academia, entrarle al radio, entrarle a la comunicación, entrarle a los pueblos originarios, pero de esta forma, tan inmersa? Que no es solamente hablar de, sino es hablar con, y eso es diferente. Sí, pues no, bueno, para mí ha sido maravilloso. La verdad es que me gusta porque hay cierta libertad, ¿no? Incluso, bueno, yo ahí en Frecuencia Ambiental no hago tanta referencia a mi lugar de trabajo. Claro. Hablo a título personal sobre, pues, algunas investigaciones que he desarrollado sobre temas de importancia general para la sociedad en materia ambiental, ¿no? y social. Eso para mí ha sido, me ha gustado bastante, pero no quiere decir que no esté exenta de críticas o de comentarios. Claro. También los he tenido de compañeros de trabajo, ¿no? Que me hacen observaciones de por qué... ¿Qué haces ahí? ¿No? Exacto. ¿Qué haces ahí? Tú debes estar peleando por el SNI, ¿no? Hablando con la gente de los pueblos, ¿no? Te apuesto que te dicen así. Sí, y más todavía, ¿no? Y más. Sí, me quedé corto porque, pues, por respeto a la gente que nos, a la audiencia. A la audiencia, sí. Como que, pues hablando a lo mejor en términos filosóficos, son muy positivistas, ¿no? Claro. Y piensan que la episteme nada más debe estar en la academia. Occidentalizados, tecnocratizados, absortos en la posmodernidad, ¿no? Así es. Sin embargo, bueno, pues ha seguido adelante y lo han tenido que asumir, ¿no? Este es un proyecto a lo mejor personal, que va encaminado pues a divulgar, a comunicar todo lo que tiene que ver con la ciencia, pero además no soy la única, ¿no? Hemos tenido en el programa varios invitados, como tú, que nos acompañaste. Fue genial, ¿eh? Y te lo agradezco bastante. O sea, hay diversos investigadores y hasta estudiantes que también han venido a Frecuencia Ambiental, o hemos ido porque es ciertamente es itinerante. Y todo el mundo sale fascinado con el programa, ¿no? Y es algo distinto. Ajá, porque precisamente es parte de lo que... Hay muchos temas, ¿no? De cambio climático, y es la moda, lamentablemente es la moda. Cambio climático, calentamiento global, sequías... Es la moda, pero no es lo mismo como la aborden ustedes. Ajá. Entonces, esa parte, lo que precisamente hace Frecuencia Ambiental es mezclar ese conocimiento, lo que decimos, democratizando el conocimiento, ¿no? Claro. Yo tengo un conocimiento científico riguroso, bajo un método, bajo una investigación, bajo un sometimiento académico y de todo. Y aparte tengo el otro conocimiento, el de don Pedro, que trabaja el arado desde hace 30, 40 años. Claro. Y sabe leer las nubes, sabe conocer el aire, conocer el viento, por dónde viene, por dónde no. Que ese conocimiento dice, no, es que es empírico, porque no tienes un fundamento científico occidentalizado, lo que dijiste ahorita. Entonces no es válido. Entonces, no, espérate, todo el conocimiento nos ha llevado hasta este momento, ¿no? Que toda la humanidad nos ha llevado a este momento, y es una integración, es un compartir de esos conocimientos, de decir, bueno, tú sabes esto, yo sé esto, pues lo integramos, ¿no? No tienen por qué estar peleados. Son intercambios de saberes. Intercambios de saberes, y además ese conocimiento lleva miles de años. Sí. El que estamos hablando desde la academia lleva desde el siglo XVII para acá, si bien nos va, ¿no? Ajá. Y en México, pues como unos 80 años. Si bien nos va, o 50, ¿no? Entonces, ciertamente, pues hay que voltear a ver esos otros saberes, y como decíamos en la plática que tuvimos aquella vez, ponerlos a dialogar. Creo que esa es la parte más importante. Antes de finalizar esta breve charla, me gustaría que nos platicaran cómo los encontramos. Bueno, ya no dijiste la estación, si nos puedes repetir. Y en redes sociales, cómo los podemos escuchar. ¿Hay alguna página donde se transmita, donde estén cargados los audios, alguna playlist? ¿Cómo podemos hacer para acercarnos a sus contenidos? Como tal, bueno, en vivo, bueno, no en vivo, porque grabamos como es itinerante, de repente tenemos que grabar el audio en otro lado, y pero son los miércoles a las 10 de la noche por la 107.1 FM, y se transmite simultáneamente por la vía streaming, la transmisión en línea, que es FM Choloyan
diagonal invertida, radio. Ahí aparece. Actualmente tenemos, tratamos de subir los audios, porque como ponemos también luego música, si lo ponemos en ciertas plataformas nos bloquean las canciones, porque tampoco es pura charla, sino también tratamos de meter un espacio, tratar de meter algo literario, cultural, tratar de meter música referente al tema o diferente, ¿no? Diferente a lo que se puede oír en la radio comercial y en la radio normal. Y por derechos de autor. Por derechos de autor no siempre lo ponemos, pero tratamos de, a lo mejor lo podemos poner en otras plataformas y cuando lo tengamos, ahora sí que te lo podemos hacer llevar. A veces lo transmitimos por Facebook, dependiendo las situaciones, pero sí, generalmente es pues ahora sí que miércoles a las 10 de la noche por fmchololan.org diagonal fm.org.mx diagonal radio y por la página de Facebook Chololan Radio, con doble L la última sílaba. Perfecto, pues yo les quiero agradecer muchísimo por estos minutos, por darnos a conocer su trabajo, el proyecto, y que la gente se acerque a estos otros contenidos que yo no diría alternativos, sino complementarios a los contenidos a los que estamos acostumbrados habitualmente. Gracias, Rosalía. No, gracias por la invitación, estamos muy contentos pues de asistir. Podemos venir a otras ocasiones y te vamos a seguir invitando. Claro que sí, yo encantado. Gracias, Julián. Gracias a ti.